Dios te bendice, buenos días. Es un nuevo amanecer. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos permite, que nos brinda de estar aquí en este su espacio Despertar, un podcast, parte del podcast de Buenas Nuevas, donde buscamos que usted conecte y deje de vivir una vida religiosa, rutinaria, monótona, para que sea realmente un despertar a una experiencia de la mano con Jesucristo. Por aquí les saluda Eleana. Ya estamos hoy es viernes, ¿verdad? Iniciando el fin de semana, pero no queríamos dejar de pasar, o sea, que el espacio del podcast terminara sin mencionar a Marcia Gil. Para mí un privilegio enorme haber aprendido todo lo que pude aprender con ella, de su lado, de la mano con mi amiga y con mi hermana, con quien podía conversar más de 20 veces al día, y no solamente temas relacionados al culto o al podcast, sino que nos convertimos en amigas, y era importante para mí dedicar este tiempo antes de comenzar el programa para bendecir su memoria, para dar gracias por el tiempo que el Señor nos permitió caminar con ella, especialmente para mis hijos, para mi esposo y para mí. Marcia fue una mujer incansable, y lo puedo decir con absoluta certeza, porque con la persona que yo hablaba para coordinar todo era con Marcia. Y aún en esos momentos más delicados, se puede decir, de salud, que de alguna manera su salud se iba desmejorando, sus fuerzas nunca desmayaron. Su entrega, su dedicación, su capacidad, siempre estuvo allí. Siempre. Para mí, desde que comenzamos el proyecto del podcast, desde que se habló de esto, desde que se gestó, Marcia estuvo 100% involucrada. Los cronogramas de grabación, los calendarios, los especiales, que trabajamos juntas con todo el equipo de talentos y de técnicos. Los técnicos del podcast, comenzando con Alex, Camilo y con Álvaro, están profundamente, caminan junto conmigo cuando hablo estas palabras. De igual así Josué y Paola y Juan y Jeffrey y Roderick, todos realmente sabemos lo que nos duele haber perdido a Marcia físicamente, aunque, como está escrito, no lloramos como los que no tienen esperanza. Sabemos que cuando partamos de aquí la vamos a encontrar, si es que caminamos como ella caminó, sin ofender a Dios, sin menospreciar la fe, caminando en integridad. Realmente Marcia siempre estuvo libre de cáncer, estoy convencidísima de eso, porque para vivir una vida en libertad como ella la vivió, solamente puedo resumir que nunca tuvo la enfermedad. La enfermedad simplemente fue aquel trampolín que la impulsó a caminar, a dar, a compartir. Personalmente, montones de veces ayudó casos de venezolanos y de dominicanos que yo sabía y que manejaba de manera discreta. Hicieran vitaminas, me ayudó, hicieran cualquier cosa. Yo hablaba con Marcia y ella estaba para mí, como yo estuve para ella y mis hijos y mi esposo. Nos queda Laura, su hermana, que es el tesoro, ¿verdad?, que ahora nos toca cuidar. Y sus sobrinos, Jorge, José Rafael y Michael, que para ella, bueno, eran todo. Por lo tanto, son el todo para mí y el todo para mi familia. Damos gracias a Dios por Marcia. Yo quería hacer esta pausa y recordar, ¿verdad? Porque qué bonito es recordar. Y qué bonito cuando alguien modela a Cristo
para nosotros. Y no quiero decir con esto que tengamos, ¿verdad?, una vida perfecta, pero sí una vida íntegra, una vida con compromiso, una vida donde nosotros podamos reflejarnos en la palabra de Dios como si fuese un espejo y darnos cuenta de nuestras fallas y corregirnos. Qué valioso es corregirnos. Hoy, dentro de los comentarios, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los que se conectan en esta hora. Bendiciones, Elba, María Martínez, mi familia de Venezuela, Luz, Magali, la mamá de Elías, que es fiel oyente del podcast, mi buen amigo Alfredo, su familia. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Recuerden compartir este podcast a través de YouTube y de Facebook. Necesitamos ser multiplicadores de la palabra, convertirnos en ese vaso de honra para el Señor. Y toda buena palabra es válida para compartirla, para enseñarla, para ser edificado. Y hoy venimos a hablar de un tema interesantísimo. Lo compartía hace un momento con Josué tras cámaras, ¿verdad? Y le comentaba a Josué que estuve leyendo y también de los comentarios que ustedes nos dejan aquí en el podcast, hablar acerca de la rebeldía y cómo es vista en el mundo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Digo cómo es vista en el mundo porque yo me asombré cuando estuve leyendo acerca de la personalidad rebelde. Y ya después vamos a profundizar una segunda parte, porque hay temas que definitivamente no nos podemos quedar con el aperitivo, sino que hay que ir a profundizar. Necesitamos conocer más. Yo leo muchísimo en portales de noticias, páginas de medicina, a veces escritos, ¿verdad?, blogs que dejan montones de influencers, y todo eso uno lo va pesando. ¿Por qué? Porque para el cristiano la pauta o quien rige de alguna manera nuestro comportamiento, nuestra conducta es la palabra de Dios. Si usted que me escucha ahora no es cristiano, déjeme decirle, esta palabra es para usted. ¿Por qué? Porque la rebeldía es algo que socialmente se puede ver como algo positivo. Y es así. Bien complejo hablar dentro de la iglesia de la rebeldía. ¿Por qué? Porque se considera un tema tabú. No nos gusta que nos digan nuestros defectos. No nos gusta generalmente ser corregidos. Creemos que andamos por el mundo caminando, pisoteando, andando, y nadie nos puede poner freno. Bueno, a menos que alguien lo hiera o me hiera a mí, ahí yo sí tomo argumentos para que alguien me defienda, para yo hablar, para yo defenderme. Sin embargo, me cuesta ser corregido. Hay características que yo estuve leyendo y las vamos a compartir en esta hora. Si me ves, este es el podcast Buenas Nuevas de República Dominicana, un espacio dedicado a contenido de diversidad de temas. Aquí tocamos temas desde la niñez hasta la vejez, pero todos bajo la luz de la palabra. Y hoy hablamos de la rebeldía y un cuidado, porque hay una personalidad rebelde y hay algo bueno que yo estuve leyendo. Vi muchas cosas buenas que dice el mundo de la personalidad rebelde. No es lo mismo que habla la palabra. Por eso quiero que lo contrastemos hoy. Y si usted me quiere dejar algún comentario, importantísimo que lo haga, porque leemos los comentarios y le damos respuesta. También yo le quiero decir que si usted nos ve a través de República Dominicana, nos puede llamar al número de la iglesia Buenas Nuevas, 809-567-7675, y marcar la extensión 231 para motivo de oración o lo que necesite. Y si nos ve fuera de República Dominicana, Venezuela, Ecuador, México, Argentina, España, donde sea que usted se conecte, coloca el +1 829-889-4712 y es el número de WhatsApp de la Iglesia Buenas Nuevas. Tomando el tema nuevamente, les quiero decir que es impresionante la cantidad
de situaciones que tenemos por causa de la rebeldía. Y cuando yo leía lo que decía esa personalidad, le atribuyen, le voy a mencionar algunas de las características. Creativo, eso es increíble, pero eso es lo que leí el artículo, que genera cambios, que no resiste la autoridad, que es un espíritu libre, que es autónomo, que se mantiene de una manera que no se detiene, o sea, no tiene barreras, no tiene límites. Y yo cuando leía todas estas características, que no se somete a patrones, que le gusta innovar, en fin, la lista es larga y es sorprendente, porque la mayoría de las características que uno lee parecieran positivas. O sea, una persona creativa es maravillosa. Resulta ser que cuando uno lo somete, eso es lo que dice el mundo ve un espíritu rebelde, una personalidad rebelde y apuesta porque genera cambios, porque no se somete, porque alza la voz, porque va. Y eso aparentemente es bueno. Y el mundo se mantiene comprando diseños, estructuras, ¿verdad? Que a simple vista son buenas. Y ciertamente muchas de las cualidades y características que estamos viendo resultan fabulosas. Cualquiera quiere en su equipo una persona que sea independiente, que sea creativo, que sea un espíritu libre. Esas son normales cualidades que cualquiera puede ver como positivas. Sin embargo, hoy queremos despertar qué dice la palabra a esto. Si es verdad que las Sagradas Escrituras hablan acerca de este tema, de la rebeldía, y resulta ser que para la Escritura es todo lo contrario. Y nosotros tenemos que ver cómo me identifico, si es que lo puedo identificar. Yo me puedo identificar como una rebeldía, como una rebelde, como alguien que opera en una personalidad de rebeldía. Eso es al punto que nosotros queremos llegar. Porque todas estas características se ponen positivas, porque yo lo pensé, yo dije, pero ¿quién quiere un hijo rebelde, un esposo rebelde, un jefe rebelde, un compañero rebelde? Es de pensarlo detenidamente. Entonces yo les quiero hablar aquí de 3 aspectos bíblicos fáciles en los que usted y yo podemos compararnos, reflejarnos, mirarnos, corregirnos. Este es el punto. No hay problema porque la idea de este pequeño espacio, de este pequeño episodio, este capítulo de hoy, es que simplemente usted y yo podamos ver qué características hay. Ese es como, hay un tema que yo tengo muy pendiente con Kenzie, que es hablar del narcisista. Hay montones de características en la persona narcisista que yo tengo, que usted tiene. Pero hasta qué punto, ¿verdad? Eso se vuelve un trastorno. Eso es lo que yo quiero ahora, a través de la palabra, llevarlo. No lo puedo llevar al contexto psicológico. Sin embargo, el aspecto número 1 que yo vi es que la rebeldía nos impide escuchar la voz de Dios. Nos impide, nos limita, no nos deja estar con los sentidos agudizados para escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es audible, ¿verdad? Yo estoy diciendo voz, sin embargo yo puedo ver la voz de Dios si yo leo. Sin embargo yo puedo sentir la voz de Dios en la mirada, en el consejo, en un abrazo. Ahí es donde yo quiero llegar. Cuando yo digo sentidos, no solamente me refiero a la parte audible, sino que Dios tiene multiformas de hablarnos. Número 1, la rebeldía nos impide escuchar la voz de Dios. Leí en Isaías, profeta Isaías, capítulo 30, el verso 1. Ay de los hijos que se apartan para traer consigo, para tomar consejo y no de mí. O sea, el Señor allí habla
puntualmente. Josué, ponme Isaías 30, verso 1. Yo tomé, fue de ahí, porque dice, para tomar consejo y no de mí. O sea, nos volvemos realmente tan arrogantes, ¿verdad? A veces uno no quiere decir las palabras para que las personas no se ofendan. Pero ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Si usted está escuchando un consejo que simplemente lo aleja de Dios, o una actitud, o un comportamiento, o una conducta, tengo que usar muchos sinónimos para que usted pueda aterrizar bien la palabra, para que sea como bien sencilla, como dice mi pastor. No necesitamos complicarnos con tanto lenguaje, necesitamos un lenguaje llano. Por eso utilizo tantos sinónimos. Hay temas y situaciones donde usted y yo debemos reconocer nuestra incapacidad, falta de madurez, falta de experiencia. No tenemos que sabernos todas las cosas. Porque la jugada perfecta para caminar con el Señor es depender de Él. Y la rebeldía, la personalidad rebelde, el espíritu de rebeldía, le limita a usted y me limita a mí esa dependencia. ¿Por qué? Porque dice la sociedad que el rebelde anda por su cuenta, toma decisiones, paga, hace, es creativo, es autónomo, autosuficiente. Mire que la lista es, y yo sé que muchas cualidades se ven positivas. Créame, yo tuve que leer varios artículos y me asombraba cuando veía que nunca lo vieron como una limitante. 2 o 3 escritores que añaden al final con respecto a de la sujeción de la autoridad, que es el único factor, y sin embargo lo ven como positivo. Entonces, definitivamente será difícil para mí y será difícil para usted poder emprender una vida de dependencia a Dios si usted deja de escucharlo. Porque ¿cómo lo va a guiar? Tenemos que deponer el espíritu de rebeldía. Y algo que es valioso, y es que todos necesitamos escuchar la voz de Dios. No podemos andar en la vida luchando contra todo sistema cuando hay batallas que ya Dios determinó ganar para usted y para mí. Colocarnos en un espíritu de humildad y rendirnos le garantiza a usted y a mí un triunfo. Y yo sé lo que usted está pensando. Eleana, pero es que mi esposo, mira mis hijos, mire, oye, mi jefe, mira mis vecinos. Y es verdad, hay personas que eventualmente producen en nosotros pero depongamos. A veces tenemos que estar en un lugar, un tiempo solamente para trabajar. En un lugar, trabajar en un empleo, por decirlo de una forma más clara. Y eso tiene que ver netamente con nuestro carácter. A veces ni es el dinero que vamos a ganar. A veces Dios quiere usarnos en un área y usted y yo nos mantenemos en una posición rebelde. Y mientras estemos en rebeldía, nunca Dios nos va a llevar donde quiere llevarnos. Porque Dios dice, bueno, tú estás por tu cuenta. Insiste, el reino de Dios no es un reino de democracia, es un reino de sujeción a Dios. Es un reino. Y en las monarquías, en los reinados, el que decide es el rey. No puedo ser más clara. El aspecto número 2 que tenemos que observar es que la rebeldía proviene de Satanás. Es delicado, pero es cierto. Recuerden que él anheló el trono de Dios. Se opuso a Dios. Y entonces imagínense que usted y yo decidamos oponernos al diseño de Dios.
Dios dice, no, vas a caminar por aquí. Nosotros, no es por ahí. El Señor dice, no, guarda silencio, no, yo voy a decírselo. El Señor insiste y usted, mire dónde proviene la rebeldía, el espíritu de rebeldía proviene del mismo Lucifer. Y tenemos que tener cuidado. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 38. El terreno y el mundo, dice la palabra, Josué. Mateo 13, 38. Yo saqué el pedacito, ¿verdad? El terreno y el mundo, las semillas buenas de trigo. Mira, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y la partecita que yo hice como la exégesis, ¿verdad? Dice, buen trigo son los que conforme al Señor andamos. Y la cizaña, ahí está, Mateo 13, 38. El campo es el mundo, el terreno, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Efesios 2, verso 2. Es donde se habla del hijo de desobediencia. ¿De quién es hijo el desobediente? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el papá se llama desobediencia y los hijos, normal. Yo siempre digo algo, yo siempre digo que cada uno tiene rasgos de sus padres, sus progenitores, ¿verdad? Naturales, biológicos, y de sus padres espirituales. Siempre hay algo. Usted va a caminar, usted va a hablar, y si lo quiere leer, en los evangelios está. Cuando Jesús es entregado, ¿verdad? Cuando lo van a apresar y Pedro, todos salen disparados. Pedro no estaba hablando en ninguna parte, pero tan pronto, mira, pero caminaba como Jesús, hablaba como Jesús, vestía como Jesús. Algo en él decía que él era hijo del reino. El apóstol Pedro, confundido, abrumado, con miedo. No, lo negó. Pero la portabilidad de la paternidad, aunque usted lo niegue, se nota. O sea, si usted es hijo de desobediencia, no tiene que decir, mi papá es la desobediencia, se le va a notar. Qué difícil, pero se le va a notar. Ahora, si su padre es la obediencia, también se le va a notar. ¿Por qué? Porque van a saber que usted es una persona afable, que se somete, que escucha. Si una persona obedece, ¿verdad? Si no obedece, se convierte definitivamente en un rebelde. Si se mantiene, note que hablamos, ¿verdad? De estos rasgos, como el mundo los ve, cómo se los atribuye de una manera positiva. Y se ve chévere, que sea creativo, que todo eso se ve maravilloso. Pero seamos sensatos, era la pregunta que yo le decía al principio. La misma interrogante. ¿Quién quiere un esposo rebelde, un hijo rebelde, un jefe rebelde, un compañero de trabajo rebelde, un subalterno rebelde? Eso se convierte en una carga, pues así es para el reino de Dios. Se convierte en una carga, una persona que es difícil de manejar. Esto es simplemente para que usted y yo nos hagamos estas preguntas, y son preguntas retóricas, no me las tiene que responder en los comentarios, pero si usted se atreve, hágalo. Yo lo digo, yo no quiero un esposo rebelde, unos hijos rebeldes, un jefe rebelde, no quiero, porque es difícil. Hay que ser sinceros.
y menos yo ser rebelde. O sea, wow, yo no quiero ser ese hijo de desobediencia. Yo quiero someterme a la autoridad. Yo tengo que guardar silencio cuando tenga que guardar silencio. Aunque todo mi ser diga que me defienda, quedarme callada. ¿Por qué? Porque eventualmente quiero que Dios me use en su plan, en su propósito. Y quiero diligentemente, como dice Romanos, ¿verdad? Cuando la carta del apóstol Pablo Romano dice, no perezoso, diligente, se trata es del ministerio, de lo que Dios ponga para usted. Va a llegar, hay una enseñanza rapidita en el Génesis, en el libro del principio, en el libro de Génesis, que habla de la salida en Éxodo, ¿verdad? Y lo vemos en Levítico y todo lo demás, la salida del pueblo hasta la llegada del pueblo de Israel hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Y ellos tenían 2 rutas. La ruta de Dios, 11 días. Perfecto. Vámonos por el atajo, 40 años. Le repito, por si acaso, ¿verdad? Como buen maestro, los maestros somos repetitivos. Ok, voy de nuevo. La ruta de Dios, 11 días. 11 días, mira, sales de allá, abrimos el Mar Rojo, esta es la ruta, 11 días, chévere. Bueno, Moisés, bueno, dale, vamos a darle. Ok, vamos por este atajo, 40 años. ¿Qué quiere usted en esta mañana? Y sea sincero. ¿Quiere la ruta de Dios o quiere su atajo o el mío? Yo quiero la ruta de Dios. La ruta de Dios implica deshacernos de la conducta, hábitos, costumbres, mañas que nos meten en el atajo. Ese fue el atajo, 40 años. Sentémonos y reflexionemos. Proverbios 28:9. Este versículo me impactó. Me impactó porque yo tuve que buscar, leer, tomé algunos y dije, tengo que decirlo, no me puedo quedar con esto. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo quiero que mi oración llegue al cielo y en la voluntad de Dios sea respondida. Pero resulta ser que si mi oído no está atento a la voz de Dios, a los planes de Dios, al diseño de Dios, a la palabra de Dios, a la dirección del Altísimo, mi oración se convierte para Él. Bueno, pero Eleana, o sea, yo ni escucho aborrezco lo que habla ella. Cuidado. Este versículo, cópielo, imprímalo y péguelo en la nevera. Yo siempre le digo que haga cosas que le funcionen. Si usted no lee la Biblia todas las semanas, no meta nada en la Biblia. Pero si usted lee la Biblia en el teléfono, pues póngase una alarma. Ponga un versículo que usted tenga que leerlo y memorizarlo. Imprímalo y pégalo en la nevera si usted está mucho en la cocina. Si usa la computadora, haga un mousepad y ponga la Biblia allí. Ponga un versículo y cada vez que lo lea, lo va a memorizar. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ojo, rebelde. Tu oración puede ser no escuchada. Tus planes, mira quien los está estorbando es Dios. Qué delicado, pero qué real. Cuando no estamos caminando en la dirección de Dios, Dios mismo, no, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. 11 días, 40 años. Acuérdense lo que le dije. La ruta de 11 días, el atajo de 40 años. Usted lo puede leer hasta Deuteronomio. Lea de Génesis a Deuteronomio. Y después lea el libro de Josué. Aprendieron mucho, hicieron muchas cosas, es verdad. Pero fueron 40 años.
qué maravilloso el maná, qué chévere que la ropa le crecía, qué bueno que los zapatos, eso es maravilloso. Pero usted se imagina 40 años con la misma ropa, comiendo lo mismo. Seamos sensatos. ¿A qué le puede saber el mangú comiendo, lo digo al dominicano, en mi caso como venezolana, la arepa, todos los días, sin nada más? Piénsenlo, piénselo. El maná fue extraordinario porque lo sustentó, lo sostuvo al pueblo. Pero fue difícil. 40 años. Definitivamente Dios no quiere hijos rebeldes. Dios quiere, como usted y como yo, ser hijos, ¿verdad? Yo hablo como madre. Yo no quiero hijos rebeldes. Dios tampoco los quiere. Dios quiere hijos que sean realmente moldeables, que aprendan, que puedan servir a otros, que no se crean más. Es difícil lidiar con un rebelde. Es complicado. Y cerrando, concluyendo el tema de hoy, usted se preguntará, ¿a dónde yo quiero llegar con todo esto? Porque aparentemente el mundo dice que la personalidad rebelde es excelente. Sin embargo, yo lo estoy contrastando para que usted saque conclusiones. No tengo yo que darle las conclusiones. Usted medite, lea los versículos y usted mismo saque sus conclusiones. Yo me identifico y en algunos momentos he sido rebelde y pido perdón y reconozco porque quiero ser corregida, porque quiero aprender, porque quiero llegar a donde Dios poco a poco ha trazado mi camino. Y una de las cosas que los cristianos, el creyente, el Hijo de Dios, necesita aprender a responsabilizarse de sus actos. Eso es un tema que Kenzie y yo, la mayoría de las veces que lo conversamos dentro y fuera del estudio, nos damos cuenta, nos cuesta responsabilizarnos. Queremos culpar a, mire, es que yo soy así, es porque fulano, es porque mi esposo, es porque mi hijo, es porque mi jefe. No, basta de eso, ya basta. Dejemos de culpar a otros y tomemos la rienda de lo que nosotros somos responsables. Y reconozcamos nuestras debilidades. Dice la palabra del Señor que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Reconozca lo que usted es débil. Yo he aprendido tanto. Mire, yo soy cristiana desde mi niñez, se puede decir, porque yo preadolescente, tenía 9 años, cuando comencé a ir a la iglesia bautista. Luego me descarrié un tiempo y luego volví, me descarrí como a los 19 y volví como a los 22, 23 y de ahí para allá nunca más. Y mi rebeldía tuvo consecuencias, sí las tuvo. Y yo tuve que caminar sobre esa consecuencia. Pero he aprendido a entregar mis debilidades en cada proceso que vivo. En Venezuela era igual de comprometida en mi iglesia como soy acá. De hecho, yo a veces digo que aquí me he vuelto como un poquito más floja. Porque allá en Venezuela predicábamos en zonas rurales. Una vez al mes salíamos. Cuando hacíamos escuelas bíblicas, no hacíamos una, hacíamos 5 y 6. Entonces aquí yo me siento a veces, pero bueno, eso será otro tema. Pero lo que quiero decirles es que reconozcamos nuestras debilidades. Necesitamos crecer, madurar, para que Dios cumpla eso que Él habló desde la eternidad. Finalmente, siga el orden y la autoridad. Deje de criticar. A veces hay críticas que son buenas para mejorar. Mira, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo acá. Guarde silencio
No siempre usted tiene que opinar. A veces creemos que en todo tenemos que opinar, en todo tenemos que decirlo. Eso no es cierto. Deje el protagonismo. Eso es importante. Sobre todo, permita que el Espíritu Santo moldee su carácter. Que Dios realmente pueda confiarle secretos. Que usted no tenga que salir a divulgarlos, sino que usted se quede en silencio y espere que acontezca. Si usted siente el anhelo demasiado grande de contar, de decir, escríbalo. Escríbalo. Y ahí le va a quedar las memorias, las crónicas como hacían en el pasado. Gracias por estar hasta aquí, hasta este punto. Y comparta la palabra, edifique a otros y definitivamente no seamos más rebeldes. Pidamos perdón por la rebeldía en el nombre de Jesús y seamos personas diferentes para el Señor. Que tengan un hermoso fin de semana. Dios les bendiga.